8:18. Ayer sorprendió una propuesta, Juan Manuel, Sí. de la creación de un proyecto de ley que están haciendo, o que lo proponen mejor, desde el Instituto de Anticorrupción y de la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Pares. Ujú. ¿Qué busca este proyecto de ley? Crear una sala transitoria anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia. Lo cual mereció el rechazo de muchas instancias, comenzando por la propia Corte Suprema de Justicia, que mediante su comunicado 02 del febrero 23, en 3 párrafos, dijo que se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados. Hace muchísimo tiempo no se veía un comunicado de la Corte tan vehemente, tan fuerte y con un primer párrafo que resume historia y pensamiento jurídico, ¿no? Y una respuesta tan rápida, Juan Sí, Manuel, ¿no? además. Porque no esperaron ni un día para que la cosa para responder al tema. Saludamos a Alejandro Alvarado, él es el director de litigio estratégico del Instituto Anticorrupción. Bienvenido, señor Alvarado, a RCN Radio. Buen día. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo amanecen? Bien, señor, gracias por atendernos. Ya sumábamos y ya estábamos atentos a lo que nos contaba Juan Manuel, el rechazo de la Corte a la iniciativa de ustedes, pero hay que también sumarle a ese rechazo lo que ha dicho el fiscal general, Francisco Barbosa. La Fiscalía también rechaza la iniciativa y el propio ministro de Justicia, Néstor Osuna. Sin embargo, a pesar de todos estos pronunciamientos, ¿ustedes siguen adelante con la idea? Claro que sí. Ayer hicimos la presentación pública del Juicio Nacional Anticorrupción y estamos a la expectativa de que el gobierno nacional pues se siente en la mesa a conversar. Eso es lo que nosotros tenemos planeado y lo que le pedimos en este momento al presidente. Claro, pero me llama la atención, si ya el ministro dice que no, contundentemente rechazó la iniciativa el ministro de Justicia, Néstor Osuna. De acuerdo, mire, nosotros hicimos un trabajo en el área de litigio proponiéndole al país la mejor solución posible para enfrentar su corrupción, adelantar un juicio nacional. Nosotros de ninguna manera queremos enfrentar a la Corte Suprema de Justicia, sino reforzar el trabajo, porque quien adelanta el juicio es la misma Corte Suprema de Justicia, a través de una sala especial. Si el país y el país político, si el ministro, el presidente, no quieren tomar este proyecto como un proyecto que quieran liderar, pues no va a pasar absolutamente nada. El país seguirá estando en el mismo escenario de impunidad y con los mismos niveles de corrupción que vivimos y que vemos todos los días. ¿Qué aportaría esta sala que ustedes proponen? Pues en primer lugar, nosotros lo que queremos más que una sala es un juicio nacional. Un juicio nacional que permita a las personas del país ver que la justicia funciona. Durante un periodo de 3 años, los magistrados van a poder investigar a toda persona por casos de corrupción y delitos conexos en cualquier parte del país. Entonces, ¿qué aporta esto al país? Pues aporta que la gente que todos los días ve y sufre la corrupción, eso se sufre con pobreza, vean que sí hay un cambio en la conducta política y social de Colombia. Es eso lo que le aporta al país. Lo de la sala, lo de la burocracia, creo que son argumentos que refutan y que pretenden pues deslegitimar este tipo de iniciativas, pero esto es una muestra más de cómo realmente la inercia y la corrupción de nuestra cultura colombiana se defiende con tanta fuerza. No quiere ser combatida. ¿Pero eso no significaría un juicio también a la Corte Suprema de Justicia? No, para nada. Toda persona incluye que si un magistrado que los ha tenido la Corte Suprema de Justicia, o sea, ahí estuvo el magistrado Malo, que lo condenaron por el cartel de la toga. En la fiscalía, ustedes vieron que hay unos funcionarios, pues, incluyendo la hija del ex rector de la Universidad César Arboleda, vinculada en temas de corrupción y narcotráfico. Es toda persona, no a la Corte Suprema de Justicia de ninguna manera. Son funcionarios judiciales colombianos los que juzgan a cualquier persona que se haya salido de la línea. Si alguien se robó la plata del acueducto de Tamalameque, pues te vas para la cárcel.
Ahora bien, nosotros lo que también sugerimos es que no se trata de todos los casos de corrupción, se trata de unos casos de corrupción icónicos, sobre todo por la impunidad que han generado en el país. O sea, porque la gente dice, eso sí es que nunca se resolvió, ¿no? Es esa sensación que le ha quedado por tantos años a la gente. Doctor Alvarado, pero mire, usted debe saber mucho derecho, pero es que en ningún país del mundo, en ninguno, funciona una cosa como la que usted dice y ha tenido buenos resultados. En ninguno. En Estados Unidos funciona el Departamento de Justicia y el fiscal general, el secretario de Justicia, y en Francia funciona la justicia, y en España, desde donde le pregunto, está la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, pero a nadie se le ocurre que pues, si hay casos de impunidad, resulta que hay que inventarse una sala con unos señores distintos. ¿Por qué ustedes vienen con algo tan sumamente novedoso? Bueno, porque Colombia es un país bien exótico. Mire, aquí todo el mundo roba y después usted lo ve sentado allá de senador. Y entonces ahí te corrijo la precisión. Yo soy historiador y abogado. Y en Alemania hicieron el juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, condenaron a 600 líderes nazis. En Tokio, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, también. En Yugoslavia, también. El país y el mundo sí ha generado juicios de este tipo. En Guatemala los generó también. Así que lo que nosotros creemos es que el país, que tiene un problema muy complejo de corrupción, necesita una solución muy simple, muy sencilla, muy entendible, pero sobre todo que sea una experiencia, que la gente sepa y vea que la cárcel no es solo para el usuario pobre. Eso es muy importante, que la gente lo entienda. Eso Doctor Alvarado, usted sí. Comportamiento colombiano. Sí, doctor Alvarado, usted puede ser historiador, seguramente lo es, pero hombre, una cosa es usted juzgar a los ex líderes de la Alemania nazi con un tribunal rápido que tiene que dar sentencias rápidas, o a los señores de la guerra de la antigua Yugoslavia, y otra cosa es la corrupción, y usted se dará cuenta evidentemente en cualquier código penal o en cualquier legalidad y en cualquier documento de leyes internacionales que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Usted no cree que más bien lo que habría que hacer es fortalecer la justicia que existe en Colombia, la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y demás, de manera que no sigan funcionando, no sigan funcionando de una manera deficiente, en vez de inventarse otro organismo que puede que resulte con unos tipos igual de malos a los que hay? Mire, eso es una alternativa. Nosotros proponemos esta otra. Y esta alternativa quiere también, o reflexiona, es que le han metido plata a la justicia colombiana, lo que no está escrito. Es que la Fiscalía ya nos vale 5 billones de pesos. Y lo que nosotros hemos visto, yo creo que ustedes también lo han podido ver, es que la plata de la Fiscalía termina en un esquema de seguridad para los perros del fiscal. ¿Sí? Lo que termina luego es pagando facturas de las comidas que se pegan en Cartagena, como el caso de la procuradora y del fiscal. Y entonces, al final de cuentas, siempre es el miedo un poco a transformar las cosas. ¿Sí? Y yo sí creo que es tan grave lo que pasa acá, lo que pasa en Yugoslavia, como lo que pasa en Quibdó o en Buenaventura. En Buenaventura, las redes criminales y corruptas también pican gente, ¿sí? En el Darién trafican personas, en Cúcuta contrabandean y extorsionan. Y la gente en las regiones, cuando usted va a los municipios, no tienen agua no por falta de plata, es porque un alcalde se compró una casa con la plata del acueducto. Y entonces cuando usted ve a un pelado muerto porque le dio cólera, yo creo que es tan grave ese crimen. Y nuestra sociedad, la verdad es que cuando uno va por la calle, va viendo miseria por donde usted se va encontrando. Creo que vivimos ustedes y nosotros en el mismo país. No sé. Uno puede comparar. No puedo dar crédito a lo que estoy oyendo. El genocidio de Srebrenica contra 8.000 musulmanes en lo que hoy es la República de Srpska en Bosnia, compararla con lo que ocurre en Quibdó, en el Chocó, o Milošević, Ratko Mladić y el señor Radovan Karadzic, que fueron los 3 líderes de ese genocidio en Bosnia. Profesor Alvarado, por más historiador que usted sea, no puede hacer esas comparaciones. No, ni la magnitud de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg con un juicio por corrupción, por grave que sea el caso de corrupción. Uno, en gracia de discusión, uno podría decir, como hacen en algunos países donde hay pena de muerte para los corruptos, y uno debería decir, uy, sí, pero comparar
una cosa tan oprobiosa que no tiene paralelo en la historia como el Holocausto, y a los responsables del Holocausto, con un tema de corrupción. De corrupción, Por favor. eso no resiste No el es menor serio, análisis. eso no es serio. No, en absoluto. Pues eso lo dicen ustedes, pero la verdad es que eso no necesariamente es la verdad. La verdad es que hay un país que está sufriendo mucho, y no necesariamente porque haya tomado malas decisiones sobre su economía personal. Aquí ha habido una práctica sistemática y un pacto tácito de impunidad. Aquí solo el usuario que cae en desgracia en la cárcel, en nuestras cárceles colombianas que están llenas de hacinamiento, que es humillante. Una cárcel colombiana para nada se compara con el sistema judicial norteamericano, francés o holandés. Entonces yo sí creo que ustedes están en todo su derecho de hacer las valoraciones que quieran. Nosotros simplemente hacemos una propuesta, y lo que hemos sentido, que es muy interesante, es ver cómo el país político, tan solo con la idea de ser juzgado, se revuelca y siente tanta aversión a estas ideas. Ni siquiera las regula, ni siquiera las modula, ni siquiera las contempla. Inmediatamente se cierra la puerta. Es bien interesante cómo se piensa en Colombia. Bueno, Alejandro Alvarado, director del litigio estratégico del Instituto Anticorrupción, gracias por estar aquí en RCN Radio. Buen día. Buen día.